Muy buenos días. Yo quiero primero agradecer al Centro Estudiante de Medicina de la Universidad Mayor de Temuco esta invitación, la cual agradezco a José Patricio, que es su presidente, que me invitó, y hay que participar de temas tan relevantes como abordar el tema de la salud sexual y reproductiva en un ámbito que va, como dice el eslogan de lo médico a lo social, es vital en nuestros tiempos. A mí se me pidió que hablara de climaterio-menopausia en mi calidad de experta latinoamericana de climaterio-menopausia. Yo soy ginecobstetra, epidemióloga, trabajo en Temuco y soy actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio. Y yo le voy a dar igual una mirada hacia la sexualidad en esta etapa tan importante de la vida. Y solo a modo de introducción, como se me pidió que fuera una clase, vamos a hablar de unas definiciones que no podemos olvidar. ¿A qué llamamos menopausia? Viene del griego, la verdad. Menos es mes, pausis es cese. Por lo tanto, se refiere a la última menstruación o hemorragia menstrual en ausencia de un embarazo o de una enfermedad que pudiera explicarlo. Por lo tanto, la menopausia es un proceso fisiológico, y eso hay que tenerlo súper claro, no es una enfermedad, es una etapa de la vida de la mujer que va a ser la transición entre la edad fértil y la edad no fértil, y uno puede hacer un diagnóstico retrospectivo cuando ha pasado al menos un año. Y esto es lo que nos dice la Sociedad Internacional de Menopausia, que es distinto a hablar de climaterio. Climaterio también viene del griego, de climater, significa escalón, por lo tanto climaterio es la transición, es el paso entre la edad reproductiva y la falla de la función ovárica en que la paciente ya no está en edad reproductiva, en que van a haber una serie de síntomas, principalmente vasomotores, que van a alterar la calidad de vida de la paciente. Y estos fenómenos o síntomas pueden aparecer antes de que se establezca la última menstruación, durante o muchos años después. Por lo tanto, vamos a tener pacientes que pueden estar a edades muy tempranas con distintos síntomas asociados a la declinación de la producción de estrógeno, otras que va a ocurrir en la perimenopausia y otras que van a pasar muchos años más. De hecho, hay estudios que demuestran que un 10% de pacientes con 80 años puede todavía mantener síntomas asociados a este periodo de la mujer. Unas clasificaciones que hay que tener presente, disculpen, y hay que tener presente porque son pacientes distintas. Cuando hablamos de menopausia artificial, hablamos de que este cese de las menstruaciones ocurre en forma abrupta, ya sea por la extirpación quirúrgica de los ovarios, independientemente de que le saquemos o no le saquemos el útero, o por una destrucción de las células germinales, ya sea por un tratamiento con radio o quimioterapia. Hablamos de menopausia precoz, cuando este cese de la función ovárica y por ende lo que nosotros vemos como última menstruación ocurre antes de los 40 años. Y esto tiene implicancias a la paciente a futuro, por todas las secuelas y complicaciones que puede tener. Y hablamos de menopausia tardía, cuando este cese de las menstruaciones ocurre después de los 55 años. ¿Y por qué es importante plantear un poco la edad? Porque si uno revisa los escritos antiguos, los tratados, tanto de Hipócrates como de Aristóteles, la edad de la menopausia se ha mantenido estable a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando tratamos de ver cuál es la edad promedio de menopausia en Chile y en el mundo, es aproximadamente 50 años. Y la verdad que lo que ha cambiado en el tiempo en la mujer no es la edad de la menopausia, sino más bien la esperanza de vida al nacer. Esto es cuánto tiempo más podemos vivir en esta etapa de la vida. Y hay estudios, aparte de los estudios internacionales, estudios chilenos, de Blumel, por ejemplo, de 2012, que en el fondo van a reafirmar el hecho de que nuestra edad promedio de menopausia es cercana a los 50 años. ¿Y esto por qué básicamente? Porque el ovario femenino está programado ya desde la 6ª semana de gestación para cumplir entre 350 a 400 ciclos en nuestra edad fértil. Por lo tanto, hay una especie de programación al nacer. Y como les comentaba, lo que ha ido cambiando en la historia es más bien las expectativas de vida de la mujer. Durante el Paleolítico, ninguna mujer ni siquiera se acercaba a la edad de la menopausia. O sea, con suerte estaban vivas durante la edad reproductiva. Cuando uno revisa la Atenas clásica y la Roma imperial,
la verdad que la edad media de defunción de las mujeres era cercana a los 34 años. Imagínense lo que eso significa. Y menos de un 20% llegaba apenas a la edad menopausia. Un poquito más avanzado durante el siglo XVII, hay algunos estudios que solo un 28% de las pacientes vivía lo suficiente como para experimentar la menopausia, o sea, 50, 55, pero casi ninguna llegaba a los 75. Y si lo pensamos en nuestro país, la esperanza de vida de la mujer establecida ya en los últimos 5 años es de 83,2 años. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo para vivir después de la menopausia. ¿Y qué ha ido pasando en nuestro país? Y esto es una comparación de los últimos censos, ¿cierto? Lo que ha ido pasando es que las mujeres que tienen sobre 40 años, y aquí en el censo cuando lo estratificaron es entre 40 y 64 años, mujeres comparadas con las mujeres del país, ¿cierto? Y el total país, hombres y mujeres, se ve como en el caso de las mujeres sobre 40 años han ido aumentando en número absoluto y también en porcentaje las mujeres sobre 40 años. Y el año 2017 se establecía que mujeres sobre 40 y hasta 64 ocupaban más o menos 2.820.000 personas del total de habitantes de nuestro país. Pero si uno engloba el total de mujeres sobre 40 años, son más de 3,5 millones. Por lo tanto, cuando lo pensamos desde el punto de vista de salud pública, como población objetivo, es una gran cantidad de la población de nuestro país que está en esta etapa de la vida y que nosotros tenemos que hacernos cargo y que tenemos que preocupar. ¿Por qué va a ocurrir esto en el fondo? Eso que yo les mencionaba de la programación al nacer es tal cual. Van a disminuir el número de folículos, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a poder entrar en un nuevo ciclo ovárico. Y el que disminuyan los folículos va a hacer que también disminuya la producción que habitualmente tienen estos folículos que tienen que ver con el estradiol, la inhibina y la hormona antimileriana. Por lo tanto, en la medida que se va produciendo este agotamiento folicular, empieza a disminuir esta producción. Para nosotros, desde el punto del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, la hormona importante que provocaba el feedback sobre las gonadotrofinas es el estradiol. Y aquí vamos a tener niveles muy bajos de estradiol y la FSH, LH van a seguir aumentando, tratando de entrar en un nuevo reclutamiento, en un nuevo ciclo menstrual, pero como ya no hay folículos no lo pueden hacer. Por lo tanto, vamos a empezar a tener gonadotrofinas elevadas con estradiol bajo. Y vamos a ver que se van a producir cambios en las 3 hormonas que producen los ovarios, tanto la producción de estrógenos como de progesterona y de andrógenos, que también no olvidemos que en la teca de nuestros ovarios se producen andrógenos. Y se va a ir produciendo en la transición una especie de resistencia de estos ovarios a la estimulación de la FSH. El producto de esto va a ser que la cantidad de estrógeno va a disminuir a menos de 1/3 de la mujer en edad reproductiva, que el estrógeno predominante va a pasar de estradiol, que es un estrógeno potente, a un estrógeno muy débil, que es la estrona, y que esta producción de esta estrona se va a dar principalmente del punto de vista extragonadal, por conversión periférica de andrógenos a estrógenos, y ya no por una producción ovárica. ¿Y por qué es tan importante hablar de los estrógenos para la mujer? Porque hay receptores estrogénicos en todos los parénquimas de nuestro organismo, en la piel, en las arterias, en columna, en hueso, en sistema nervioso central. Por lo tanto, van a implicar un gran deterioro de la calidad de vida de la mujer en distintos aspectos. Lo que más, digamos, es más florido son todos los síntomas asociados, lo vamos a ver más adelante, vasomotores asociados al ánimo, pero a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, enfermedad coronaria, entre otras, y ustedes saben que la principal causa de mortalidad en mujeres sobre 50 años no es el cáncer de mama, sino que la enfermedad coronaria. Por lo tanto, aquí tenemos un factor que influye claramente en que aumente el riesgo y tiene que ver con la edad de menopausia. Está claramente establecido que en pacientes que tuvieron menopausia precoz o muy temprana, tienen 4 a 7 veces más riesgo de infarto agudo al miocardio que aquellas que tuvieron su menopausia a la edad promedio de la población que estemos estudiando. A largo plazo, estas pacientes tienen más riesgo de hacer osteoporosis, ¿cierto?
obviamente sabemos que los estrógenos tienen que ver con el tema de evitar un recambio acelerado de la masa ósea, y se va a producir a largo plazo, o mediano a largo plazo, el síndrome genitourinario, esta atrofia de la zona vulvovaginal que, entre otras cosas, va a provocar grandes disfunciones sexuales. De lo que hemos visto, ¿cómo hacemos el diagnóstico de menopausia? Por lo tanto, lo podemos hacer desde el punto de vista clínico, cuando llevamos más de un año de amenorrea, sin otra causa que le explique, como comentábamos, o con exámenes de laboratorio. Y los exámenes que vamos a pedir son gonadotrofinas, y como veíamos iba a haber un aumento progresivo en estos niveles con una disminución de estrógeno. ¿Qué es lo que pedimos? Que haya un FSH al menos de más de 40, un LH más de 20, con estrógenos bajo 20. ¿Ya? Y con eso tenemos nosotras la posibilidad, nosotros o nosotras, de hacer el diagnóstico de menopausia. Y esto lo puse un poquito más acá, porque hay pacientes que están muy sintomáticas, que tienen historia ya de oligoamenorrea, y en una edad habitual de presentación, y uno puede, con niveles de FSH sobre 25, plantear ya el inicio de la terapia hormonal de la menopausia. Entonces, a tener en consideración. Aparejado a esto, es súper importante mencionar los criterios de Stroh. Estos nacen de dos revisiones, una en el 2005, otra en el 2011, en que un grupo de trabajo trata de decir cómo pasamos desde la menarquia hasta la menopausia, y porque las pacientes siempre preguntan cuánto me faltará a mí para mi última menstruación, y porque además tiene connotaciones de anticoncepción. Entonces, tenemos que explicarle a la paciente que este periodo de transición puede ser bastante prolongado, puede ser de varios años, que vamos a ir viendo paulatinamente cómo se van alterando los ciclos menstruales, y cómo, si yo voy tomando exámenes de laboratorio, uno va viendo cómo la FSH progresivamente se va elevando, cómo la hormona antimileriana, la inhibina B, y si yo quiero hacer un conteo folicular, cómo van disminuyendo, y van apareciendo todos estos síntomas vasomotores asociados a la declinación en la producción de estrógeno, hasta llegar a esto que se ha denominado el día cero, en que se produce la última menstruación. Y van a ver tanto síntomas como alteraciones en los exámenes variables en este periodo previo y en el periodo posterior, en sus primeros años que llamamos de transición. ¿Cuáles son los síntomas más asociados a esta etapa de la vida? Los típicos, que obviamente se relacionan con la déficit de estrógeno, tienen que ver obviamente con la falta de menstruaciones, con cambios vasomotores, sudoración y alteraciones de todo el aparato genitourinario. Pero además van a haber síntomas generales, psicológicos, emocionales, psicosomáticos, que van a afectar la calidad de vida de la paciente. Cuando uno trata de ver calidad de vida, hemos tratado de agruparlos en distintos dominios: dominio psicológico, dominio somático y dominio urogenital. Y en cada uno de ellos, como lo vamos a ver más adelante, se han establecido algunos síntomas que son más característicos. En el ámbito psicológico, el insomnio, los trastornos del ánimo, la irritabilidad, la ansiedad y la fatigabilidad. En el ámbito somático, los bochornos, las palpitaciones y los dolores osteoarticulares. Muchas pacientes consultan primero por dolores osteoarticulares y dan una larga vuelta por distintos especialistas antes de llegar al ginecólogo, y que en realidad su tema tenía que ver con la declinación de la función ovárica. Y en el área urogenital, todo lo que tiene que ver con la sequedad vaginal y habitualmente con dispareunia secundaria, las disfunciones sexuales asociadas a esta etapa de la vida y la incontinencia. Por lo tanto, vamos a ir viendo distintos síntomas que va presentando la paciente, que van alterando claramente su calidad de vida. ¿Cómo la evaluamos? La verdad que lo que se ha estudiado, y para esto hay distintas escalas de calidad de vida en distintos países. La que nosotros utilizamos en Chile es la que más se utiliza en el mundo, que es la escala MRS. Es una escala que cumple los criterios que uno esperaría por una escala o un instrumento de este tipo. Es autoadministrada, tiene distintos dominios que provocan impacto en la calidad de vida diaria de las pacientes, y es multidimensional. Esta escala fue aprobada en nuestro país el año 2006,
Y la gracia que tiene, además que una escala tipo Likert, eso quiere decir que explicándole a la paciente se puede utilizar en pacientes analfabetas, y que va, esto es la parte analógica, ¿cierto? Y que una escala tipo Likert, que va por decir, no, esto no me molesta, no lo tengo, a si me molesta demasiado y altera grandemente mi calidad de vida, y se le da un puntaje. Y en ese puntaje establece 11 dominios, el máximo posible, por la severidad máxima serían 4 puntos por dominio, por lo tanto 44 puntos. Y nosotros después vamos a poder establecer, tanto por dominio como en forma total, qué pacientes tienen indicación de terapia hormonal. Y decimos que es muy necesaria la terapia hormonal cuando el puntaje total es más de 15 o cuando por dominios alcanza los puntajes que ahí se ven. ¿Qué importancia tiene esta escala? Primero porque me permite valorar a mi paciente y objetivar la sintomatología, pero además me permite hacer un seguimiento a la paciente. Esto es, iniciado el tratamiento, yo la puedo citar a los 3-6 meses con las intervenciones que se acordaron y puedo aplicar la escala de nuevo. Está súper estudiado que la paciente no recuerda lo que contestó la primera vez y por lo tanto puedo comparar después cómo va mi tratamiento y ver si mis intervenciones son adecuadas. Si esto no ocurre, bueno, tendré que reevaluar toda la historia previa, mi planteamiento con la paciente y ver si tengo otras estrategias que plantearle a la paciente. La intervención más importante en esta etapa de la vida, si bien es la terapia hormonal de la menopausia, claramente, porque vamos a restituir aquellas hormonas que el ovario no está produciendo, tiene que ver también con una mirada mucho más amplia de cómo nosotros evaluamos y tratamos a las pacientes. Solo a modo de recordatorio, la terapia hormonal de la menopausia no es nueva, aparece el año 1960, principalmente con la idea de combatir los síntomas vasomotores, la vaginitis, el riesgo de osteoporosis de la paciente, pero inicialmente solo se utilizó esta terapia con estrógenos, porque era esta hormona que obviamente era la que le hacía más falta a la paciente. 20 años después se dieron cuenta que si a una paciente con útero yo solo le administraba estrógenos, con el tiempo se iba a producir una hiperplasia endometrial y riesgo de cáncer de endometrio si yo no utilizaba una progestina como contraposición para provocar atrofia endometrial y de esta manera asociar, disminuir, digamos, el riesgo de cáncer de endometrio. Por lo tanto, como se dan cuenta, recién por ahí, por el año 1980, se empezaron a utilizar las terapias hormonales como las conocemos ahora. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de la terapia hormonal? Las indicaciones actuales de la terapia hormonal son el síndrome climatérico, que lo vamos a evaluar con la escala de MRS, la atrofia urogenital, porque pudiera ser que una paciente no tenga toda esta sintomatología general y solo esté en el área urogenital, igual tiene indicación de tratamiento, la prevención de la osteoporosis, y ahí entramos en aplicar la escala, las distintas escalas para evaluar el riesgo de osteoporosis en las pacientes, y sabemos que algunas pacientes tienen mayor riesgo. Y por supuesto la menopausia precoz y la menopausia quirúrgica, recordando que la precoz es antes de los 40 años, y la quirúrgica es aquella que en forma abrupta se produce la extirpación del ovario y por lo tanto obviamente no tengo más producción de estrógeno. La pregunta que sigue es cuando no puedo indicar terapia hormonal, y el concepto general tiene que ver con los cánceres estrógeno dependientes. O sea, cada vez que una paciente es portadora de un cáncer estrógeno dependiente y hay el melanoma, no se nos tiene que olvidar, no le puedo indicar terapia hormonal. Si la paciente es sobreviviente a un cáncer de mama, tampoco le puedo indicar ninguna terapia hormonal de la menopausia. O si tiene antecedente primer grado de cáncer de mama, y esto es la mamá, la hermana o la prima hermana. Por lo tanto, la línea materna en ese rango, digamos, de antecedente primer grado y no la tía de la abuela ni por la línea paterna. También aquellas pacientes que tienen el antecedente de un sangrado que no ha sido filiado, que no ha sido estudiado, tengo que estudiarlo primero. Si la paciente tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, no superficiales, o de tromboembolismo pulmonar, no podemos darle estrógeno por vía oral, y sería muy arriesgado también darle por vía transdérmica porque tiene un factor de aumentar los factores protrombóticos. Y si la paciente tiene una insuficiencia hepática aguda o grave,
tampoco yo debería indicar terapia hormonal. ¿Qué es lo que nosotros consideramos terapia hormonal hoy? La verdad que tenemos una amplia variedad. Obviamente el pilar acá son los estrógenos, son los que rápidamente disminuyen la sintomatología vasomotora y disminuyen el riesgo de enfermedades a largo plazo. También se considera terapia hormonal los andrógenos y que tienen un nicho especial de pacientes cuando hay disfunciones sexuales asociadas a la disminución del deseo sexual. La tibolona la ponemos un poquito aparte porque es un ester y vamos a explicar por qué. Las progestinas nunca van solas, siempre van combinadas con un estrógeno en pacientes con útero. Y lo más nuevo son los complejos estrogénicos selectivos de tejido, que son los TSEC, que se los voy a mencionar también un poquito más adelante. Pero lo que no debemos olvidar es que no podemos pretender llegar a indicarle un medicamento a la paciente si no hemos evaluado en forma completa, en forma macro, interdisciplinaria a la paciente. ¿Qué significa eso? Que siempre tiene que ir aparejado con recomendaciones de estilo de vida saludable, que tienen que ver con dieta, ejercicio, cese de algunos hábitos, obviamente, que son dañinos para la salud, porque si no, yo le hago un flaco favor a una paciente con probablemente disminuir su sintomatología vasomotora, pero no preocuparme de la paciente completa y de todos los riesgos que ella tenga de base. Para los bochornos, no hay que olvidarse de que si bien la terapia estrogénica es el pilar, también uno le puede aconsejar a la paciente evitar aquellos factores que aumentan los cambios vasomotores, como las bebidas calientes, las bebidas alcohólicas, los condimentos. Importante disminuir, ojalá cesar el tabaquismo, disminuir de peso. Se ha visto que si la paciente disminuye un 5% el peso corporal que tiene cuando la tenemos al frente, va a disminuir solo por eso un 20% de la sintomatología vasomotora, pero además les vamos a ayudar a esta paciente a disminuir todas las enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en utilizar el ejercicio físico, ojalá técnica de relajación, sobre todo en estos tiempos que han sido desde el punto de vista de salud mental muy estresantes. Un ambiente fresco, prendas de vestir ligera, la típica en los ventiladores si es que es necesario, pero uno tiene más allá que hacer una receta sin mirar, obviamente. Tiene que mirar al otro, tiene que mirar a la paciente, tiene que preguntar por sus estilos de vida y tratar de aconsejar sobre estilos de vida saludables. La terapia hormonal es el pilar del tratamiento de la menopausia, pero durante la historia de la medicina ha tenido momentos de inflexión en que ha sido más o menos controversial su indicación. Y esto tiene que ver básicamente con el balance entre los riesgos y los beneficios de utilizar esta terapia. Como yo les comentaba, tiene indicaciones, pero también tiene contraindicaciones. Y ahí hemos pasado de que a todas las pacientes se le da terapia hormonal a momentos en que a ninguna se le da terapia hormonal. Y hemos pasado en ese balance, digamos, o desbalance por aparición de nuevas progestinas, por dosis más bajas, por vías transdérmicas que no existían antes versus las vías orales. Y si bien allá por el año 90 se consideraba los estrógenos como la hormona de la juventud, porque a largo plazo se veía claramente, y eso se mantiene hasta ahora, que disminuye el riesgo cardiovascular y la fractura, por lo tanto, disminuye patologías que pueden provocar morbilidad y mortalidad en las pacientes. Aparece el año 2002 un estudio que se denomina WHI, en que aparecen primero, de hecho, en la prensa amarillista, los resultados de este estudio no publicados todavía en la prensa, en que la terapia hormonal está matando mujeres porque produce cáncer, porque produce infarto, en un estudio que ha sido sumamente criticado por la metodología que se utilizó, por cómo se fueron incluyendo a las pacientes en el estudio, porque englobó pacientes de 50 a 79 años, con patologías de base, con terapia hormonal previa, sin terapia hormonal, y por supuesto si uno lo hace así, va a haber pacientes que pasaron, que tenían factores de riesgo y que no debieron iniciar terapia. Entonces probablemente lo que más se ha aprendido en el último tiempo es que uno debe iniciar la terapia hormonal lo más cercano a la edad del diagnóstico de menopausia. Y ahí claramente se ha visto que la terapia hormonal, entre otras cosas, es cardioprotectora. Y a eso se le ha denominado ventana de oportunidad.
sea, el mejor momento para iniciar la terapia, tiene que ver con la edad de inicio de la menopausia. Y está restablecido que yo no puedo iniciarla desde el punto de vista cardiovascular 10 años después de que se hizo el diagnóstico de menopausia. Y eso tiene que ver con los vasos sanguíneos de las pacientes, tiene que ver con el riesgo de ateromatosis y de accidente de placa. ¿Qué significa eso? Que los vasos sanguíneos envejecen junto con la paciente. Y si yo inicio terapia hormonal a edades mayores, esa paciente va a tener mayor riesgo de tener placas de ateroma y mayor riesgo de hacer un evento cardíaco en vez del beneficio que tiene iniciarla precozmente, en que uno aprovecha los beneficios de los estrógenos, que son potentes vasodilatadores, que estimulan la producción de células endoteliales, que mejora la liberación de óxido nítrico, y todo eso beneficia a la pared de los vasos sanguíneos de los pacientes. Pero los estrógenos aumentan la producción de metaloproteinasas de la matriz. Por lo tanto, si hay una placa de ateroma establecida en paciente dañosa, pueden tener accidente de placa. A eso se refiere la ventana de oportunidad. ¿Cuáles son las vías de administración de los estrógenos? Oral, transdérmica y vía local. Por lo tanto, tenemos distintas vías de administración con cada una de sus particularidades cuando administramos estrógeno y también en dosis distintas. Yo les dije que le iba a mencionar a la tibolona un poquito distinta. La tibolona nace de una progestina, pero tiene la gracia que al absorberse vía intestinal se convierte en 3 metabolitos activos que van a actuar tanto sobre receptores estrogénicos, progestativos y androgénicos. Por lo tanto, va a tener efectos en distintos niveles de acuerdo al parénquima donde se esté estimulando. Tiene mínimo efecto endometrial, por lo tanto, tenemos seguridad de que no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Es eficaz en disminuir los síntomas vasomotores, aunque demora un poquito más que los estrógenos puros. Está reprevisto, y de hecho la dosis de tibolona, que es 2.5, se calculó porque disminuye la pérdida ósea, por lo tanto es súper efectiva en disminuir el riesgo de osteoporosis. Y además, por su efecto androgénico, aumenta el deseo sexual, cosa que no pasa con otras terapias hormonales. Por lo tanto, la tibolona es una muy buena molécula que podemos utilizar en la terapia hormonal. ¿Qué es lo más nuevo en las terapias hormonales? Utilizar 2 estrógenos conjuntos, y ya no una progestina con un estrógeno, y eso va en la línea de lo que se ha denominado TSEC, en que tenemos un estrógeno conjugado de quino, más un SERM, que es el base-doxifeno. Y la gracia de estos es que tenemos 2 estrógenos juntos, y el vasodoxifeno tiene actividad de provocar atrofia endometrial, por lo tanto no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio a pesar de estar 2 estrógenos juntos. Tiene un potente efecto sobre los síntomas vasomotores, protege bien mama y protege bien hueso. Por lo tanto, es una buena alternativa. El único producto que hay en Latinoamérica se llama Duavive, por eso no lo pueden nombrar, y en este momento está con quiebre de stock, lamentablemente, así que no lo estamos pudiendo indicar. Y otro estrógeno a considerar es el promestrieno. El espromestrieno es de uso vaginal, vulvovaginal, por lo tanto es de uso local, pero la gracia que tiene es que es un estrógeno sintético que prácticamente no tiene ninguna absorción vía sistémica. Por lo tanto, es la única terapia hormonal que yo pudiera indicar en pacientes con cáncer de mama o sobrevivientes a un cáncer de mama y que tienen un síndrome genitourinario. Por lo tanto, el promestrino, que en este momento tiene 2 nombres vigentes en Chile, que es el colpotrofin y el antrofi, son una terapia local, estrogénica, que se puede utilizar en pacientes con cáncer de mama y síndrome genitourinario. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los pacientes? Obviamente el seguimiento se hace con la aplicación de la escala MRS, por lo tanto vemos la mejoría clínica de los pacientes, no necesitamos repetir exámenes ni de estradiol ni de FSH una vez establecido el diagnóstico. Lo mínimo para mi seguimiento es que la paciente tiene que tener su chequeo ginecológico anual, eso incluye el PAP, pero desde el punto de vista de los exámenes que son prioritarios, está el perfil lipídico y la mamografía. Perfil lipídico porque, como ya les mencionaba, uno tiene que estar seguro que esta paciente no tiene más riesgo protrombótico, y ahí los triglicéridos tienen mucho que decir, y la mamografía porque esa paciente tiene que hacer su seguimiento habitual para estar seguro que no tiene riesgo de cáncer de mama. Si yo quiero hacer
descontinuar la terapia, porque la paciente por motivos culturales o porque se aburrió o porque ya no quiere seguir, un detalle, tengo que hacerlo en forma gradual y sistemática, al menos en 6 meses, porque si no ese paciente va a ser un síndrome de privación y obviamente va a resentir la falta de los estrógenos. Y recordar que no está indicado iniciar en mujeres de más de 60 años o que lleven más de 10 años desde el diagnóstico de menopausia. Y aquí es donde yo le decía que si bien solo me vieron climaterio y menopausia, dado el contexto de este congreso, vamos a hablar un poquito de disfunciones sexuales en la posmenopausia. ¿Qué cosas son importantes decir? Que tiene una alta prevalencia en esta etapa de la vida, cercana al 86%, que los principales problemas tienen que ver con la falta del deseo, la excitación, la inhabilidad para llegar al orgasmo, el dolor al tener relaciones sexuales, y esta imagen negativa del cuerpo que se va produciendo por los cambios físicos asociados a esta etapa de la vida, que ya estas alteraciones empiezan de a poco a producirse en lo que llamamos etapa de transición, o sea, con la disminución o la declinación de la producción de estrógeno, y que obviamente es multidimensional y va a combinar tanto factores biológicos, psicológicos como interpersonales. Y como dirían nuestros hermanos argentinos, para bailar tango se necesitan dos. Por lo tanto, las disfunciones sexuales siempre es un tema de dos, ¿ya? Entonces, uno tiene que abordar este tema con la pareja, ¿ya? Para poder llegar a buen término. El DSM-5 reconoce dentro de las disfunciones sexuales femeninas 4 trastornos y pide que al menos lleven 6 meses de duración, que causen un distrés significativo y que no tengan otra explicación. Y eso es importante porque el tema de las disfunciones sexuales claramente altera la calidad de vida de las pacientes. Si uno piensa, la sexualidad es parte de los derechos fundamentales de los seres humanos. Y cuando esto está alterado, por supuesto que va a provocar un trastorno en nuestra calidad de vida. Y los 4 trastornos que reconoce el DSM-5 son los trastornos orgásmicos femeninos, los trastornos del interés sexual y de la excitación, que antes se denominaba trastorno del deseo sexual hipoactivo, los trastornos del dolor genitopélvico y de la penetración, llámese vaginismo o dispareunia, y aquellos asociados a drogas o medicamentos. Lo que tiene más que ver con en esta etapa de vida de la mujer y con algunos temas hormonales son los trastornos del interés sexual o de la excitación. Y es importante recordar que, como mencionaba hace un momento, hay distintos síntomas asociados a la menopausia. Cuando uno quiere evaluar, y este es un estudio latinoamericano de la Red Link, cuáles son los síntomas aplicando la escala MRS, que más se repiten, si uno mira, los trastornos de sexualidad en este estudio llegan a un 50% aproximadamente, cuando uno pregunta en un sinnúmero de síntomas, por lo tanto es altamente prevalente y altamente significativo para las pacientes. Y si uno hace una temporalidad de los síntomas climaterios, claro, lo que uno encuentra más en agudo, toda esta sintomatología más bien vasomotora y del ánimo, pero ya en lo que llamamos síntomas intermedios, la dispareunia, la disminución del deseo sexual y el tema del síndrome genitourinario que va asociado probablemente a la dispareunia, al dolor, este círculo vicioso del dolor, va apareciendo relativamente temprano en las pacientes en relación a la menopausia y a largo plazo tenemos las enfermedades asociadas que provocan más mortalidad y morbilidad en las pacientes. Por lo tanto, el tema de la sexualidad y de las disfunciones sexuales a esta etapa de la vida son importantes ya desde temprano. Hay que pensar, como decíamos, que es multidimensional, que tiene determinantes y moduladores a través de la etapa de la vida de la paciente. Van a haber eventos vitales, principalmente reproductivos, que van a ir marcando a la paciente en su sexualidad. Van a haber factores culturales y relacionales. Estamos inmersos en una época y lugar, con una cultura que nos marca, y por lo tanto vamos a ir en esos límites, hablando, y son distintas, por lo tanto, la percepción de las disfunciones sexuales en distintas culturas. La edad de la paciente, y ahí la menopausia marca un hito. Cambios metabólicos asociados, ¿qué significa eso? Que hay ciertas enfermedades que aumentan o disminuyen este problema, y no olvidar que la paciente puede tener comorbilidades asociadas, medicamentos que puede estar utilizando que también van a influir en el deseo principalmente, y todo esto va a alterar la calidad de vida. Que la prevalencia de estos síntomas asociados a las disfunciones sexuales
van aumentando con la edad, lo cual es más o menos esperable, ¿cierto? La medida que la paciente tiene más años, van a ir aumentando su prevalencia de disfunciones sexuales asociadas al climaterio, y que van a ser los distintos cambios posmenopáusicos, tanto psicológicos, que lo veíamos, como cambios urogenitales, pero principalmente los cambios anatómicos asociados al hipoestrogenismo, los que van a ir provocando una línea de una alteración que va provocando disfunciones sexuales, como es la dispareunia y el dolor, que tiene que ver si uno compara una mucosa de una paciente estrogenizada premenopáusica con una mucosa vaginal de una paciente posmenopáusica, cómo pierde los pliegues, cómo se acorta la vagina, cómo se adelgaza y pierde su función glandular de lubricación. Y esto claramente va a afectar grandemente a la paciente. Y va en la línea probablemente de la dispareunia, todos estos cambios que estábamos viendo anatómicos, pero asociado a esta etapa de la vida también hay cambios asociados a los cambios de ánimo, a muchas veces un partner no muy competente en que hay una estimulación inadecuada, eso va a disminuir la probabilidad de llegar al orgasmo, relaciones insatisfactorias, disminuye tanto el deseo como la excitación, y va a provocar finalmente un círculo vicioso en que se producen las disfunciones sexuales. Como yo les comentaba hace unos minutos, cuando uno evalúa a la paciente en su contexto, estas disfunciones sexuales tienen distintos ámbitos que tienen que ver, una, con los cambios anatómicos asociados a la menopausia, que van a provocar principalmente dispareunia; otro que no podemos olvidar y que tiene que ser parte del manejo, la pareja, la calidad de la competencia sexual de la pareja; otro, los temas de motivación, qué prioridad o importancia a lo mejor esta pareja o esta paciente le da al tema, a lo mejor no es tema, pero para otras pacientes sí es motivo de consulta de entrada. Es importante evaluar la frecuencia de la actividad sexual, porque obviamente en este círculo vicioso del dolor, en que se pierde la elasticidad, la vagina, entre otras cosas, o si hay una frecuencia coital muy baja, esto va a ir empeorando, y es el círculo vicioso, porque las pacientes no quieren tener otro encuentro sexual porque está el temor de nuevo a sentir dolor, y viene todo este tema de falta de relajación, y tenemos más dolor, entonces hay que parar el círculo vicioso. Está muy, muy metido en las pacientes cuando uno las evalúa el tema sociocultural, lo que yo les decía, estamos inmersos en una cultura, en un momento histórico, ¿qué me permite o acepta esta sociedad? ¿Cuáles son los cánones en los cuales se mueve? Y ahí lo religioso está metido. La edad, los cambios hormonales, la etapa en la vida de la mujer, y la percepción de salud y de enfermedad que tenga la paciente, esta percepción de calidad de vida. ¿Qué queremos lograr? Una relación sexual satisfactoria. Y ahí, por eso viene la historia hacia atrás de la paciente en cuanto a su sexualidad. La paciente lleva a sus espaldas una historia en su vida sexual, y nosotros no podemos pretender en este momento darle falsa expectativa de que vamos a provocar una mejoría, un cambio importante. Tenemos que, de acuerdo a su historia, a sus motivaciones, a la importancia que le dé al momento y al lugar en que está, cuáles van a ser las expectativas realistas en cuanto a lo que nosotros queremos lograr. Y ahí el concepto de satisfacción sexual es súper importante, porque lo que vamos a querer ofrecer a esa paciente es tener un evento o un encuentro sexual satisfactorio. No es importante en este caso si esto se produce una vez a la semana, una vez al mes. Cada pareja establece la frecuencia cuando ya logramos la satisfacción sexual, pero es importante que la logren juntos. Por lo tanto, de nuevo, nuestro enfoque va a ser biopsicosocial. Tenemos que ser capaces de abordar factores biológicos, psicológicos, socioculturales e interpersonales. Por lo tanto, nuestro trabajo, desde mi área, desde mi mirada como ginecóloga, tiene que ser multidisciplinario, ya que es multidimensional, tiene que ser multidisciplinario. Y yo tengo que apoyarme con kinesioterapia pisopélvico, con psicóloga, con terapeuta de pareja, todo lo que uno pueda hacer desde el punto de vista médico y sobre todo de cómo nosotras, digo nosotros porque además somos más las ginecólogas las que recibimos esta consulta, no es por otro motivo, cómo acogemos a esta paciente y a esta pareja. Y cuando veíamos el DSM-5, veíamos que había distintos trastornos. Uno de ellos era el trastorno del interés sexual, y ahí hay distintas intervenciones psicológicas, conductuales, obviamente terapia con el partner, ejercicios, libros,
algunos antidepresivos que no existen en Chile, como la flibanserina, y aquí empieza a aparecer lo hormonal. Existe la testosterona en gel, que la vamos a ver un poquito más adelante, tiene alta efectividad cuando el trastorno se debe a trastorno de interés sexual. La tibolona, que tiene un efecto androgénico suave, pero lo tiene también, es un factor importante a considerar, e idealmente esta paciente tiene que estar estrogenizada. Ahora, sobre los andrógenos, la testosterona, solo a modo recordatorio, recordar que el déficit de andrógenos es una condición natural en la posmenopausia, o sea, las pacientes van a ir disminuyendo su producción. La diferencia va a ser si esta menopausia es fisiológica o es una menopausia quirúrgica, por ejemplo. Porque ahí claramente, si uno compara una paciente que se le sacó el útero versus una que se le sacó el útero y los ovarios, esta va a disminuir claramente su producción de andrógeno en forma más importante. ¿Por qué digo más importante? Porque si se acuerdan de la biosíntesis, la producción de andrógeno es tanto de origen suprarrenal como ovárica y por conversión periférica. Y lo que se ha visto es que ya desde los 35 años la producción adrenal de andrógeno va disminuyendo en forma progresiva. Por lo tanto, los niveles de andrógeno tienen más que ver con la edad de la paciente que con la edad de menopausia, ¿ya? Por lo tanto, por eso se produce en este cuadro que les muestro el hecho que en una paciente con útero intacto igual va teniendo una disminución en la producción de andrógeno. Pero ¿qué es importante mencionar en este minuto? Que los ovarios de una paciente pueden producir andrógenos hasta por lo menos 10 años después de una menopausia fisiológica. Por lo tanto, cuando uno va a plantear una cirugía, por patología benigna, por supuesto, del útero, no puede livianamente llegar y sacar los ovarios. Tiene que consensuar con la paciente. En paciente estamos hablando de 45, 50 años. Sí, vamos a resolver la patología que tiene la paciente, uterina en este caso, y vamos a conservar sus ovarios porque siguen produciendo andrógenos, aunque ya no produzcan estrógenos. En la teca hay suficiente sustrato para que sigan produciendo andrógenos, y eso es vital para la paciente, no solo desde el punto de vista de la sexualidad, sino desde el punto de vista de disminuir el riesgo de osteoporosis a futuro, de mantener la energía de la paciente, porque también hay receptores androgénicos en distintos parénquimas de la economía de la paciente. Ahora, cuando uno evalúa distintos tipos de terapia de andrógeno, porque hay distintas vías de administración, lo que se ha visto es que la terapia transdérmica, cuando uno evalúa el perfil de función sexual a varios meses de tratamiento, en todos los dominios que tienen que ver con la esfera sexual, el deseo, la excitación, el orgasmo, el placer, disminuir el temor al fracaso en una nueva relación, ser más receptivo y mejorar la autoimagen, los andrógenos mejoran todos estos dominios en la paciente. Por lo tanto, una paciente bien evaluada tiene grandes beneficios de utilizar terapia androgénica cuando sus disfunciones sexuales en esta etapa de la vida tienen que ver con trastornos del deseo sexual. Ahora, si la paciente tiene otros trastornos asociados a las disfunciones sexuales, tendremos que utilizar otras estrategias. Y de nuevo este enfoque biopsicosocial en que vamos a tener elementos de distintas disciplinas que nos van a ayudar a disminuir la sintomatología de la paciente. Y ahí aparece un concepto importante que se llama PLICIT, que es una consejería sexual individualizada, en que yo utilizo distintos elementos desde el permiso a la paciente, la información adecuada, las sugerencias específicas y después viene la terapia sexual, que se pregona por el Instituto Iberoamericano de Sexualidad y que habla de distintos momentos que podemos nosotros utilizar y que tenemos que ser capaces de enfocarnos en la paciente en su conjunto. En la consejería siempre hay que incluir a la pareja en el tratamiento, fomentar la comunicación es vital, y esto a mí me encanta, el ocio de calidad. Habitualmente nos encontramos con pacientes en que ya han cumplido las etapas profesionales, en la crianza de los hijos, todas las responsabilidades, y nos encontramos en un minuto, estamos pensando sobre habitualmente 50 años, con el otro, en un espacio físico, y se miran, y no saben qué decirse, no se conocen, porque todo, la etapa previa se dio en función de los hijos, o de la responsabilidad, o de los logros, pero ahora lo que nosotros necesitamos es que haya comunicación, que se puedan compartir, ojalá las mismas
gustos por cosas, en que puedan este ocio de calidad que sea parte, obviamente, del día a día. Hay que trabajar las habilidades eróticas y la mujer habitualmente en esta etapa de la vida pierde, asociado a la disminución de andrógenos principalmente, el imaginario erótico. Eso es algo que uno puede trabajar y que es súper importante para mantener esta ideación del nuevo encuentro. Tratar los síntomas vulvovaginales, ya sea con estrógenos locales o sistémicos. El láser vaginal tiene mucho que decir, los lubricantes, los hidratantes. Y para romper el círculo del dolor, no olvidar la quinesioterapia pisopélvico y los dilatadores, que son muy importantes. Entonces, desde el punto de vista de la sexualidad, y me permití hablar un poco de esto porque era parte de como del macro congreso, la sexualidad en el climaterio es un tema relevante y es parte de la calidad de vida de la mujer. Son multifactoriales y multidimensionales, como lo mencionaba. Por lo tanto, requieren un abordaje biopsicosocial y súper importante establecer expectativas realistas. Uno no puede ser lo que no fue antes desde el punto de vista de la sexualidad. Por lo tanto, yo no puedo, y es el peor daño que le podría hacer a la paciente, establecer expectativas que no son realistas. El tratamiento tiene que ser individualizado y adaptándose a las necesidades de cada paciente y de cada pareja. Lo que queremos lograr es la satisfacción sexual. Y los andrógenos son una herramienta importante, vía transdérmica, que es lo que está aprobado en mujeres, cuando está relacionado con la disminución del deseo sexual. Para que vean que sí le dimos un marco importante a la sexualidad. Y del punto de vista de la terapia hormonal en general, como concepto al año 2021, lejos es el mejor tratamiento para la sintomatología vasomotora, que se presenta en alrededor de un 85% de todas las mujeres en esta etapa de la vida. Por lo tanto, es re importante. Previene la osteoporosis, y ahí es súper importante mencionar que versus otros medicamentos, tanto de cadera como vertebral. Hay plausibilidad biológica para decir que uno puede iniciar terapia dentro de los primeros 10 años de iniciada la menopausia. A esto lo llamamos ventana oportunidad, que es la mejor alternativa para tratar el síndrome genitourinario y que esto tiene alto impacto, entre otras cosas, en la sexualidad de la paciente, que siempre el tratamiento debe ser individualizado, respetando las preferencias de la paciente, y que hoy en día no tenemos un límite de tiempo para terminar la terapia hormonal. Por lo tanto, con un control adecuado, uno puede seguir dando la terapia hormonal si los beneficios superan a los riesgos. Y que nuestro centro tiene que ser mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y aquí lo pongo para que se destaque, no nos olvidemos. ¿Cuánto tiempo, que es una pregunta habitual, podemos usar la terapia hormonal? El tiempo que sea necesario. O como dicen algunos, hasta la próxima consulta. Requiere un control anual, con exámenes, con reevaluación, pero mientras los beneficios superen a los riesgos, podemos seguir manteniéndola. ¿Para qué? Porque queremos mujeres empoderadas, mujeres felices, en una etapa importante de la vida, que puede significar un tercio o más de la vida de la mujer. En poco tiempo espero haber cumplido con las expectativas que se esperaban. Muchas gracias.